hoy es darle a usted una palabra poderosa y darle una palabra de sanidad para el que la quiera recibir. Así que esté de acuerdo conmigo y comience a decir: Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, yo me presento al Padre a través de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret, y no voy a permitir que el enemigo me hurte, me mate, me destruya. Levante la voz y diga: hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Hay autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret para atar, para encadenar, para echar fuera en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, atando y encadenando todo hombre fuerte, atando y encadenando todo hombre fuerte, atando y encadenando todo hombre fuerte. Así, proclama el poder de la sangre de Cristo, limpiando los aires de este lugar por dentro y por fuera. Así es, atando, encadenando el hombre fuerte, el espíritu contrario, el espíritu antagónico que se quiera mover aquí, todo espíritu de pereza, todo espíritu de cansancio, todo espíritu de distracción, lo atamos, lo encadenamos en el poder de Jesús de Nazaret. Toda división que quiera levantar el diablo, porque la casa que está dividida no prospera, la casa que está dividida se cae, pero usted se levanta conmigo a proclamar el poder de la sangre de Cristo, atando y encadenando, y comienza a echar fuera todo cansancio, toda distracción, todo temor, todo miedo. Échalo fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Declare conmigo que las puertas del Hades no prevalecen. Así dígalo duro, dígalo fuerte: las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia del Señor Jesucristo. No prevalece la brujería, no prevalece la hechicería, no prevalece la adivinación, no prevalece el satanismo, no prevalece la obra de muerte, de hurto, de destrucción. Alguien que levante la voz y diga: más poderoso es el que está conmigo que el que está en el mundo. Más poderoso es Jesús de Nazaret. Alguien que levante la voz conmigo y diga: para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ahora usted levante la voz y diga: las obras del diablo se deshacen ahora. Dígalo así con autoridad: ahora mismo. Echamos fuera todo cansancio. Dígalo así: echo fuera todo cansancio, todo desánimo, toda tristeza. Ahora, alguien que levante la voz y diga: no me dejo envolver en el manto de la derrota. Dígalo así: no me dejo envolver en el manto de la derrota. Alguien que levante la voz y diga: no dejo envolver a mi casa, a mi familia en el manto de la derrota, porque Jesús de Nazaret me envolvió en su manto, el manto de victoria, el manto de que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Ahora mismo echa fuera todo desánimo. Dile al diablo: sales de mi casa, sales de mi familia, sales de mi hogar, sales de ese matrimonio. Ahora mismo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, porque hay poder en la sangre de Cristo. Alguien que levante la voz y diga: lo que el diablo quería para maldición, Jehová Dios lo vuelve en bendición. Ahora mismo, lo que el enemigo quería para maldecirme, para hurtar, para matar, para destruir, alguien levanta la voz y diga: sucede lo contrario. Está escrito en la palabra de Dios: fuera el desánimo, fuera la tristeza, fuera la apatía, fuera la distracción. No prospera en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, porque hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y estoy de acuerdo conmigo, y todo lo que atamos y encadenamos y echamos fuera quedó atado y encadenado y echado fuera, y no vuelve más, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora levante su mano derecha, diga: Dios mío, estoy de acuerdo, estamos de acuerdo para creer que se desatan hoy milagros grandes, se desatan hoy maravillas, milagros, respuestas tuyas. Yo lo creo, Señor. Tú eres el Dios de maravillas, tú eres el Dios de milagros, tú eres el Dios de respuestas. Veré tu gloria. Diga: mi casa verá tu gloria, mis hijos verán tu gloria, mi matrimonio verá
verá la gloria de Dios. Mi familia verá la gloria de Dios. Y dígalo, esta nación verá la gloria de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vaya por favor a la Biblia en el Salmo capítulo 23. Le voy a pedir un gran favor, no caiga en una trampa. ¿Cuál trampa? El Salmo 23 es un salmo muy leído, muy citado, muy predicado, porque es un salmo maravilloso, es un salmo de profundidad espiritual. Pero ¿cuál es la trampa? Que a veces pensamos que ya sabemos todo lo que hay ahí, y no, hermanos. Dejémonos enseñar en el Señor. Él trae hoy esta palabra con un propósito. Salmo 23 dice así: en el nombre del Padre, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Versículo 1 y 2 dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Descansar. Junto a aguas de reposo ¿qué? Me pastoreará. Ahora usted lo va a leer muy fuerte, muy duro, que lo oiga Dios, que lo oigan los hombres, que lo oiga el diablo, que usted tiene un pastor poderoso, pastor de pastores allá en el cielo, y que ese pastor le enviará lo que a usted le hace falta, se lo enviará, y que ese pastor lo hará descansar y le dará reposo. Léalo fuertemente, por favor, léalo duro. Amén. Y así es. Y usted así usted que está de pie, póngase al frente de una persona y dígale ahí con toda seguridad espiritual: el Señor es tu pastor, nada te faltará. Tienes que creerlo, nada te faltará. Dígaselo con convicción: nada te faltará. Él te quiere dar descanso hoy. Adviérteselo, dile: hoy te quiere dar el Señor descanso. Hoy el Señor te quiere dar reposo. Créelo, dile: créelo, 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 créelo. Tómalo para ti, tómalo para tu mente, para tu corazón. Título de esta enseñanza, de este mensaje: reposar en Dios para continuar. Reposar en Dios para continuar. Tome asiento, por favor. Cuando el rey David escribe este salmo, él estaba andando por el valle de la sombra de la muerte. Y algunos que conocen ese lugar, yo iré a conocerlo prontamente. Es un valle con unos juncos cerrado entre dos montañas. En cualquier momento podía salir un asaltante, porque es un valle muy lleno de juncos, de arbustos. Pasa un riachuelo por la mitad. Él tenía que caminar por ese valle para poderse mover, evitando la muerte. Pero él declara que no temería mal alguno, y declara que no temería mal alguno porque estaba en la seguridad que Dios estaba con él. Y que estando con él, la vara, como el pastor siempre va delante de las ovejas. Eso era lo que quería decir David, que el pastor del Dios mismo iría delante de él con su vara, con su cayado, y eso le infundía el ¿qué? Aliento. Pero antes de confesar que en el camino de la sombra de muerte nada malo le pasaría, él recibía primero, por fe, el descanso y el reposo de Dios. El Señor el jueves nos anunció y nos dijo: traigan la palabra de reposo, traigan la palabra de descanso, porque no quiero que mi pueblo se desequilibre.
No quiero que mi pueblo se sienta en una tormenta insalvable cuando no es así. ¿Sabe que yo me acordaba de este mensaje? Que el día que el Señor Jesucristo tomó a los discípulos y les dijo: súbanse a la barca, pasaremos al otro lado. Cuando estaban pasando al otro lado, se desató una tormenta terrible. Y esa tormenta terrible, ya los discípulos pensaban que se morían, que se ahogaban, que ya no había ninguna esperanza con ellos y sobre ellos. ¿Y el Señor dónde andaba? Durmiendo. ¿Qué es eso? En medio de esa tormenta en donde los discípulos sentían que se iban a ahogar, el Señor durmiendo, Él dormía. ¿Qué significa ese sueño? Explíquemelo. Alguien dirá por ahí, alguna persona, que en medio de la tormenta el Hijo de Dios reposaba en la promesa del Padre. Y si el Padre había dicho que pasaban al otro lado, era que pasaban al otro lado, así hubiera tormenta o no hubiera tormenta. Yo quiero ver que usted se desafíe a sí mismo, y si al caso se quiere poner de pie por un instante y diga: si el Señor me ha dicho que me bendecirá, que me ayudará, que me sustentará, que no me abandonará, que no me dejará, así haya tormenta en este momento, así se hayan levantado las olas fuertes, así se haya levantado el viento contrario, yo le creo a la palabra de mi Señor, porque esa prevalece contra la tormenta y contra la angustia. Gracias, Señor. Tomen asiento. En el Salmo 23, versículo 1, hay una declaración contra la soledad. El diablo quiere que te sientas solo o sola. El diablo quiere que te sientas desamparado, desamparada, derrotada totalmente. Pero ahí es donde valen ejemplos como este. Él declaraba contra la soledad. Él declaraba contra la angustia. Él declaraba contra el problema y decía: Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel, es mi pastor. La muerte lo buscaba, los enemigos lo buscaban, el dolor lo buscaba, pero él declaraba que no estaba solo. ¿Cómo declaraba que no estaba solo? Declarando que tenía un pastor. El pastor de pastores, el que tiene la vara y el cayado para infundir aliento a sus ovejas. Y también declaraba que él tenía un pastor, y que conforme ese pastor estaba en la vida de él, nada le iba a faltar. Nada. Ni en lo espiritual, ni en lo físico, ni en lo económico, ni en lo afectivo, ni en lo sentimental, ni en lo familiar. Si alguien lo cree, que lo reciba. Si alguien lo cree, que le levante su mano a Dios y diga: yo creo que a mí nada me va a faltar, porque el Dios eterno es mi pastor. Dice que el Señor, en el versículo 2, en lugares de delicados pastos
lo hacía ¿qué? Descansar. Para enfrentar la senda dura de la vida hay que estar en el descanso de Dios. Para saber caminar por la senda de la vida, no se debe tropezar, no se debe estar aturdido. Y para eso se necesita tener el reposo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El reposo lo ofrece Dios. Y la persona es la que decide si quiere entrar o no en ese reposo. Y la persona es si quiere decidir cómo entra en ese reposo. Porque para entrar en el reposo de Dios hay que entrar con el espíritu, con el alma y con el cuerpo. Libro del Deuteronomio, capítulo número 12. Libro del Deuteronomio, capítulo número 12. Dice así la bendita palabra de Dios. Hoy te voy a repetir no sé cuántas veces. El reposo ya está. Solo que tú debes entrar a él. Te lo repito, el reposo ya está. El reposo que Dios da ya está. Solo que tú debes entrar a él. En Deuteronomio capítulo 12 dice la palabra del Señor. Espíritu Santo de Dios, yo la tengo aquí señalada. En el versículo número 9. Deuteronomio 12, 9. Es Dios el que te está hablando. El diablo también te habla durante la semana. El diablo habla. Dice, no te congregues. El diablo habla. Tal vez te dice, eres poca cosa. No eres nada. No eres nadie. Pero Dios te habla hoy a través de esta palabra. No escuches al diablo. No escuches a las tinieblas. Escucha a Dios. El versículo 9 de Deuteronomio 12 dice, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Sí, si quiere vuélvalo a ver conmigo y a leer conmigo. Primera parte de este versículo, Dios está mirando todo y le dice, te he mirado tus tiempos. Le estaba hablando a Israel y le dice, yo conozco tus tiempos. Yo conozco que estuviste en esclavitud allá en Egipto. Yo conozco que estuviste en situación difícil en el desierto del Sinaí. Pero ahora le dice, hasta ahora no habéis entrado al reposo. Es Dios que te está hablando. Es Dios que nos está hablando. Él se da cuenta que puede decirse aleluya, que puede decirse gloria a Dios, que puede decirse muchas cosas. Pero el Dios eterno que habla dice, no te he visto entrar en el reposo que yo te ofrezco. No habéis entrado al reposo, dice el versículo 9, y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. ¿Sabe qué quiere la iglesia de Dios? Que le dé la heredad. Buscan la heredad y ayunan por la heredad. Que Dios bendiga, que Dios prospere, que Dios dé excelentes trabajos, que dé paseos, que dé plata, que dé dinero, que dé tierras, que dé pensiones, que dé negocios prosperados. Pero hoy vemos en el versículo 9 que heredad y reposo van de la mano.
O sea que alguien podría pensar, o sea que mi bendición no me ha llegado todavía porque no he aprendido a entrar en el reposo de Dios. Quizás esa sea la razón. El versículo 10 dice: mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y él, recíbalo, os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Mire, voy a hacer una cosa, porque a mí me gusta la palabra y profetizar. Amén. ¿Cuál es ese Jordán? Ese era un impedimento. No me diga nada ahorita. ¿Cuál es ese Jordán que te ha impedido entrar al reposo? ¿El miedo? ¿El pasado? ¿El carácter? ¿La tacañería? ¿El pecado oculto? ¡Ay! ¿Cómo lo sabe? Yo no, Dios lo sabe. ¿Los malos deseos carnales? ¿Qué es ese Jordán? Ese impedimento tienes que dejarlo atrás. Dice aquí que hay unos enemigos. Versículo 10. Parte de lo que Dios quiere es entregarnos las herencias y hacernos reposar del ataque del enemigo. ¿Cuáles son esos enemigos? La depresión, la ansiedad, el deseo de muerte, la ruina, el fracaso, la enfermedad, la división familiar. ¿Cuál es? Póngame atención aquí. Esto es mucho más importante. Si usted va a un consultorio de un psicólogo, amén, le cobrará por lo menos 100,000 pesos por terapia. Y a veces se requiere una a la semana. Si usted va donde un psiquiatra, que los bendecimos, ese ya le cobra 2 o 3 veces más. Y le requiere por lo menos 2 veces al mes. Más todo el medicamento que le haga comprar. Para aquella persona que está sintiendo que los enemigos están poderosos, para aquella persona que está sintiendo que está caminando por un valle de sombra de muerte, Dios, el Dios de la Biblia le está ofreciendo algo importante. Solo que tú lo creas y lo recibas. Estoy muy serio. Yo quiero que mires a la persona de al lado y le digas: estoy muy serio. Si esto no se toma, estoy muy serio. Dile: estoy muy serio. Esto no es una broma. Esto no es una imaginación. Esto no es un mito. Esto no es un cuento. Está de por medio la vida y la muerte. Yo siempre me he tomado el evangelio con tanta seriedad. Yo me acuerdo en un campamento vino la pastora de mi pastora, Dios la bendiga, y nos paró a los pastores y nos dijo: pastores, pastoras, háganle ver al pueblo que esto es muy serio. Es de vida o de muerte eternas. Es de terminar con una victoria total o con un fracaso total en la vida. Yo lo tomé muy serio. Otros los vi riéndose. Y tan pronto se terminó la reunión con esa pastora, yo quedé redarguido. Dije: Dios mío, me acabas a hablar de lo serio que es el evangelio, de lo serio que son tus anuncios y tus oportunidades.
Y yo no quería hablar con nadie por un tiempo y me fui a un árbol debajo, allá en un campamento, y dije, quiero estar a solas con Dios y decirle qué serio es esto, Dios, porque involucrará a mis hijos y los hijos de mis hijos, e involucrará las ovejas que tú me encargas. Y yo veía desde ahí gente interesada en un helado, en un tinto, en mostrarle el carro al otro, en mostrarle la moto al otro, en hablarle del viaje a San Andrés. Y ahí, Señor, yo los bendigo, pero yo he sentido que me has hablado. He sentido que me estás dando una fuerte advertencia. En Deuteronomio 12 dice, versículo 10, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Si quiero la heredad, debo entrar en el reposo que me ofrece Dios. El diablo también ofrece reposo. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando le dice a una persona, lánzate del puente, y a ella se olvidan todas las cosas. Tíratele a la tractomula, y ahí descansarás de todas las angustias. Tómate este veneno y descansarás. Mentiras del diablo. El mundo ofrece reposo. Sí, claro. Deleítate en la carne, deleítate en tus deseos, olvídate de todo, olvídate de Dios, olvídate de la iglesia, olvídate de los compromisos que tienes con Dios. Y los hombres impíos también ofrecen reposo. Venga, este negocio te dará mucho dinero, te dará esto, te presento esta hembra, ella te hará feliz, te presento este tipo, él te hará feliz. Cuidado. El reposo que Dios ofrece, nada ni nadie lo puede dar. Más allá, cuando David vuelva a ubicarse mentalmente en David, ¿por dónde andaba David? ¿Por el valle de dónde? ¿Iba tranquilo, iba descansado? Él iba angustiado. Por eso hacía esa confesión, que tenía en Dios su pastor. ¿Qué opina usted, amado y amada? ¿Que David tenía miedo? Yo también pienso que sí tenía miedo. Por eso vive proclamando a Dios. Pero cuando él está en Dios, en el reposo de Dios, usted ya no le ve miedo. Amén. ¿Cómo se lo imagina usted? Metiéndose por ese valle de sombra. Deje que un día les traigo el video que yo vi. Ahí lo tiene una gran. Y dicen, los guías dicen, este era desde tal punto hasta tal punto, y es el que se llama el valle de la sombra de muerte.
por aquí era dificilísimo, porque era obligatorio este paso para poderse trasladar de un lado a otro. Pero tenía el problema que como era tan estrecho y en la mitad tenía unos juncos, porque pasa un riachuelo, entonces en cualquier momento un asaltante, un maleante, uno que que quisiera quitar la vida, aparecería por ahí. Por eso lo llamaban el valle de la sombra de la muerte. Y Dios le dijo a David: pasa por ahí. Y en medio de ese valle dice: en lugares de delicados pastos me hará ¿qué? ¿Y qué más dice? Junto a esas aguas de reposo, no aguas estancadas, sino agüitas que hacían un remanso, me pastoreará. ¿Usted distingue la diferencia entre un agua estancada y unas aguas de remanso? Usted las ve en un río, unas agüitas que se apartan, se ponen ahí tranquilitas para que usted pueda agacharse y tomar agua. Hoy Dios te ofrece reposo y te está diciendo: hasta ahora no te he visto entrar en mi reposo. Más allá de una imagen física o de ¿qué significa entrar? ¿Qué significa el reposo de Dios? Número 1, descanso espiritual. Las aguas de reposo son un símbolo del descanso espiritual que Dios ofrece a quienes confiamos en Él. Un lugar, un momento donde puedes encontrar paz y renovación para tus almas. ¿Qué necesitas ahora tú mismo? Paz y renovación en tu alma. Sí, mira a la persona de al lado, sonríele o a cara o de bravo, yo como quiere, pero dígale: lo que tu alma necesita es paz y renovación en esta misma hora. Descanso espiritual. Ya no es más esos sueños terribles. ¿Cuántos tienen sueños feos aquí? Levante la mano. Bueno, qué bonito descansar. Y usted, en vez de decir: me soñé en una carretera terrible y que veía que esa carretera se derrumbaba y que veía que salíamos, usted diga: ay, me soñé con los angelitos de Dios y me consentían y me traían manjares del cielo y me sobaron la cabeza esos angelitos de Dios, y uno me jaló la orejita, así me dijo mi orejita, me la cogió el angelito y me la jaló durito, yo la sentí, y el angelito me dijo: sea obediente, ya no sea tan terquita, obedécele al Señor y al pastor que le pusimos allá, sea obediente. Qué sueño tan bonito, dirá alguien: me soñé con esos angelitos tan hermosos. Número 2, amén. Número 2, protección divina. Lo primero que fue, número 2, protección divina. ¿Usted se acuerda que él estaba en el valle de dónde? De la sombra de la muerte, y que lo podían matar en cualquier momento. ¿Sí se acuerda la historia de David? Que le empezó una envidia a Saúl terrible, porque la gente cantaba: Saúl mató a 1000 y a David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Y entonces el Saúl oyó y dijo: ¿cómo es eso que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000? Y se llenó de envidia y lo quiso matar. Y cuando ya le quitaron el reino y todo eso, dijeron: es el rey, dijo: hay que matarlo. Y mandó un ejército completo mucho tiempo a matarlo. Y solo estaba David humanamente. Muchas veces sin la esposa, sin los hijos, sin el papá, sin la mamá, solito caminando la vía con el Señor. Número 2, protección divina. El agua tranquila
representa la protección. Para los que tienen sueños, me soñé con esto, me soñé con un gato, me soñé con un perro, me soñé con una bruja, me soñé con un brujo, me soñé con una lechuza, me soñé con un sapo, me soñé con una rana, me soñé con una lagartija. Yo quiero que alguien diga, me diga, pastor, me soñé con aguas tranquilas. Y me acordé que eso representa la protección y el cuidado que el pastor le brinda a su rebaño, asegurando que no sufran daño. ¿Qué representan esas aguas tranquilas? La paz, la protección y el cuidado. ¿Qué representan? Protección y cuidado. ¿Qué representan? Protección y cuidado. Si usted entra en el reposo de Dios, ¿qué va a recibir? Paz y renovación. Si usted entra en el reposo de Dios, ¿qué va a recibir? Protección y cuidado. Pero Dios me dijo, diles. Yo les ofrecí el reposo, pero hasta ahora no han entrado en mi reposo. Número 3, confianza en Dios. ¿Confianza en quién? ¿En el vecino? ¿En la perrita? ¿En el perrito? Ah, ya sé, en el lorito, en ese sí. ¿En el vecino? ¿En el compadre? ¿En el equipo de fútbol que acabó de quedar campeón? En ese sí voy a confiar yo. No. ¿Qué dice? ¿Confiar en quién? En Dios. Las aguas de reposo son un recordatorio de ¿qué más? De la fidelidad de Dios. Entonces, para los que se sueñan, ya no quiero más sueños con gatos, ni con serpientes, ni con brujas, ni con gusanos. Yo quiero, Señor, que llegue alguien y me diga, uy, pastor, me soñé con esas aguas. Y me acordé que eso significa protección y cuidado, pero también me acordé que eso significa recordatorio de la fidelidad de Dios y su promesa de proveer para las necesidades de sus hijos, tanto físicas como espirituales. Entonces aquí le va a pasar a alguien. ¿Cuántos lo creen? Que a alguien le va a pasar. ¿Cuántos dicen? A mí me va a pasar que voy a echar toda mi carga sobre el Señor Jesucristo de Nazaret, y el Señor me va a llevar a esas aguas de reposo, y en esas aguas de reposo el Señor me mostrará su fidelidad y su promesa, y Él me proveerá para mis necesidades, las necesidades de mis hijos, tanto físicas como espirituales. Él me proveerá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tomen asiento. Yo veo mucha gente sin repetir. Lo que confesares, eso te vendrá. Amén. Gloria a Dios. Mire usted estos futbolistas. ¿Qué pensarían ellos? ¿Cuánto era que le iban a pagar a ese muchacho? 40 y pico de millones de euros. Cualquiera diría. ¿Cómo irían pensando? No lo sabemos, pero una suposición. No, pero ¿qué me afán de esforzarme? 40 y pico de millones de euros, más lo que ya he ganado. Tengo tantos años. Me queda para ganar todavía otro pocotón. Y el hermano, no sé cuánto ganaría, pero sí, iban y ¡pum! Estalló la llanta y todo terminó. Por eso momentos como estos hay que aprovecharlos, porque usted no sabe si se van a repetir. Primero fue descanso espiritual, eso significan las aguas de reposo. Segundo, protección divina. Tercero, confianza en Dios. Cuarto, oportunidad para reflexionar. Usted está viendo a David, vuélvalo a ver con su imaginación.
David iba por ese camino, que era el valle de ¿qué? Pero llega un momento en que ve unos pastos delicados. ¿Qué le provoca en esos pastos delicados a David? Descansar, recostarse. ¿Se podía recostar tranquilamente? Sí. ¿Por qué? Y esos pastos delicados, ahí lo mostraron, es hermosísima la imagen, se ven al lado las aguas de reposo. Yo creo que tomó de esas aguas. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí. Yo creo que se echó agua. Sí, claro, se refrescó. Amén. ¿Aprovecharía para mojar su ropa un poquito? ¿Qué dicen ustedes? A lo mejor. Él sabía que estaba por un camino terrible. Pero en ese momento de descanso y de reposo, reflexionó que no iba solo por ese camino, que delante de él iba su pastor de pastores, y que su pastor de pastores llevaba una vara, un cayado. Usted sabe que en ese salmo él nombra unos angustiadores, y el Señor le inspira a decirle: delante de esos angustiadores yo te ¿qué? Aderezaré mesa, te serviré. ¿A quién se le aderezaba la mesa? Al rey. Está diciéndole a David: no creas que aunque estás caminando el valle de la sombra de muerte, a mí se me ha olvidado el propósito que tengo contigo. A Dios no se le olvida el propósito que tiene con nosotros. Es al hombre al que se le olvida el propósito que Dios tiene con ellos. ¿Por qué necesitamos las aguas de reposo o los tiempos de reposo? Para reflexionar. Cuando estamos en un lugar tranquilo y seguro, se facilita la reflexión y la conexión con Dios. ¿Qué significa esas aguas de reposo? Diga conmigo duro: reflexión y conexión con Dios. Vuelva a mirar a la persona de al lado, sonríale o póngale cara de bravo, como usted quiera. Usted escoge, diga: reflexión y conexión con Dios. Permite, esto está tremendo. Cuando hay reflexión y conexión con Dios por estar en el reposo, ¿sí? Se permite un mayor entendimiento de su voluntad. Diga conmigo: mayor entendimiento de su voluntad. Entonces vuelve a la misma persona. Usted se la tiene dedicada hoy. Si le hizo cara de risa, ahora póngale cara de bravo. Y si le puso cara de brava, ahora sonríale. Dígale: a ti te falta entendimiento de la voluntad de Dios. Y los tiempos de reposo. Dile así: los tiempos de reposo te ayudan a entender la voluntad de Dios. ¿Es así o no es así? Las aguas de reposo son un símbolo de paz, de protección y cuidado que Dios ofrece a aquellos que se acercan a Él y confían en Él. Es un lugar de calma, de seguridad, de paz. Hermanos, les he repetido como 2 o 3 veces, les repito una vez más: el reposo ya está. Es usted el que no ha querido entrar al reposo.
No se refiere a aguas estancadas el reposo, no confunda eso. Sino un estado de bienestar espiritual, donde se experimenta descanso y renovación bajo la protección divina. El reposo del alma, tenemos que hablar. Porque el desequilibrio que usted o cualquier persona pueda tener arranca en el alma suya. Si su alma aprende a reposar en Dios, no habrá desequilibrio. Si su alma no aprende a reposar en Dios y en su palabra, vendrá el desequilibrio. Y el diablo tiene varios platos preferidos. Y uno de esos, como él anda como un león rugiente buscando devorar, ese tiene una hambre insaciable. Por eso lo llaman un devorador. Busca no al equilibrado. Él no busca al que entra en el reposo de Dios. Él busca al desequilibrado, al que no está en el reposo de Dios. Entonces el asunto aquí, amado y amada, es que usted aprenda a darle reposo a su alma. Que usted entre con su alma al reposo de Dios. El reposo ya está. Es Dios el que le dice: no he visto mi pueblo entrar al reposo. El reposo del alma se encuentra principalmente en la confianza y en la dependencia de Dios. Confiar en Dios y depender de Dios. De labios es fácil decirlo, pero hacerlo es lo que nos pide Dios. Voy a poner un ejemplo. Que un hombre se volvió al revés. Y Dios te dice: confía en mí, entrégamelo. Si es una persona que confía en Dios, dice: Dios lo dijo, Dios lo hace. Si es una persona que depende de Dios, llega la noche y el diablo llega a hablar: lo tengo aquí ensabanado, lo tengo aquí emborrachado. Pero como la persona depende de Dios, mire, diablo, yo solo sé que Dios va a hacer una obra grande en ese valor, y se duerme tranquilamente. El reposo del alma se encuentra principalmente en la confianza y la dependencia en Dios, especialmente en momentos de dificultad. David, ¿dónde estaba andando? ¿Por cuál valle? Pero el alma de él tenía que reposar ¿en quién? ¿A quién más tenía él? Es ese estado de paz interior. Depositar la esperanza y la confianza en el Señor. El reposo del alma se asocia con varias cosas. Ponga atención. Se lo repito, este es muy repetitivo, pero es necesario. Número 1, confianza en Dios. ¿Sabe que cuando yo estaba preparando este reality, esta verdadera carrera en la vida, porque esto sí es un verdadero reality, pensaba cuánto se le miente a Dios con la boca
se dice que se confía en Él. Y a la menor inestabilidad se vuelve una nada la persona. Confianza en Dios. El salmista David a menudo expresa cómo su alma se encuentra en descanso en Dios. Cuando él reconoce que Dios es su refugio, su salvación y su esperanza. Diga conmigo y cópielo. Confianza en Dios. Duro, no dígalo más duro. Confianza en Dios. Porque Él es mi refugio, es mi salvación y es mi esperanza. Número 2 de lo que se asocia. Primero vimos lo que era el reposo otorgado por Dios. ¿Sí lo vimos o no? Que era descanso espiritual, que era protección divina, que era confianza en Dios, que era oportunidad para reflexionar. Ahora que estamos viendo lo que eso significa en el alma. O sea que su alma debe sentir esto. Número 1 que debe sentir su alma, ¿qué es? Confianza en Dios. O sea que su alma que debe sentir, que Dios es ¿qué? Su refugio. Que Dios es ¿qué? Su salvación. Y que Dios es ¿qué? Su esperanza. Número 2, para el que le interese, liberación de la angustia. ¿Qué debe sentir su alma en reposo? ¿Qué? ¿De qué? El reposo implica ser liberado de la opresión, el temor y la ansiedad que puede afectar el alma. Diga conmigo muy fuerte: liberación de mi alma. Ese reposo me hace librar, dígalo duro, de la opresión, del temor y de la ansiedad. Vuélvalo a decir: liberación de mi alma, liberación de la angustia. Ese reposo me hace ser libre de la opresión, del temor y de la ansiedad. Número 3, paz interior. Se refiere a un estado de calma y tranquilidad que proviene de la fe en Dios, incluso en medio de las pruebas. ¿Usted está siendo probado? Sí, dirá alguno. Uy, pero reaccionó muy mal. Eso significa que no tiene la paz interior. Ay, pastor, y si no tengo la paz interior, significa que no estoy entrando al reposo de Dios. Correcto. O sea que debo entrar al reposo de Dios. Debo obligarme a entrar al reposo de Dios. ¿Qué dice usted? Con su espíritu, con su alma y con su cuerpo. Su cuerpo también tiene que reposar. Porque a veces se van a los extremos, ¿no? Cuando viene la ansiedad, no hay nevera que valga, hola. Galletas, quesos, ¿cierto? Se van a ese extremo. Calentados, el que quede, yo me lo como. Porque la ansiedad está, hágale. Obleas, arepas, chorizos, hamburguesas, pollo asado, pollo broster. ¿Qué traemos? ¿Pollo asado o pollo broster? De ambos, grita por allá el que está ansioso. ¿Qué traemos? ¿Pizza larga o extra larga? ¿Cuántas? 2. ¿Con cuántas gaseosas? Con 2. Y no se le olvide pedir el postre. ¿Es así o no es así? Pero también se van al otro extremo. No comen nada. Ni agua. ¿Pasa o no pasa? ¿Estoy mintiendo? No comen nada. Mire que le hice un caldito, no quiero. Que le traje una ensaladita de frutas, no quiero. Esa es una señal de que no hay paz interior, que no se está reposando en Dios. Amén. Número 3. Número 4, ¿no? Confianza, 2, 3, 4. ¿Quién recibe la que viene por fe?
Descanso en las obras de Dios. No descansar de las obras de Dios, sino haciendo las obras de Dios yo descanso. Hacer las obras de Dios implica confiar en Él y en su plan, el cual trae descanso en el alma. O sea que cuando yo vengo aquí juicioso a ayudar a lo de los ujieres, ¿mi alma va a descansar? Sí. Y o sea que cuando yo vengo juiciosa a ayudar con lo de los niños para que ellos sean edificados, ¿mi alma va a descansar? Sí. O sea que cuando yo doy para la casa de Dios, para la obra de Dios, porque esa es una forma de estar, ¿mi alma va a descansar? Sí, Dios le da descanso. Aún así sea en momentos de prueba. Número 5. Mire que este es el elemento coincidente entre los dos. El reposo que Dios habla y el reposo que necesita el alma. El número final dice aceptación de la voluntad de Dios. ¿Eso qué significa? Diga conmigo. Aceptar la voluntad de Dios, dígalo duro, significa reconocer que Dios tiene el control y que sus propósitos son buenos, aunque no siempre entendamos sus caminos. Dígalo conmigo nuevamente. Aceptar la voluntad de Dios significa reconocer que Él tiene el control, que sus propósitos son buenos, aunque yo no entienda sus caminos, sus propósitos son buenos. Amén. Ya vamos a ir terminando porque tenemos Santa Cena. Repose, descanse. Dígale a la persona, ¿se acuerda? No sé si la última vez lo miró bravo o la miró bravo, le sonrió. Dígale, repose, descanse, qué afán. Dígale, qué afanadera. De repose, descanse en esta palabra. Dígale, qué afanadera, qué afanadera. Descanse, repose. Amén. Así es. Hermanos, vamos a ponernos serios. ¿Sí? ¿Nos ponemos serios? Bueno, estamos muy serios. Hemos hablado de opresión, de depresión. Hemos hablado de ansiedad. Hemos hablado de miedos. Hermano, no, esto no es ningún juego, mi hermano, mi hermana amada. Hay varias opciones. Una, o que usted entre a buscar alivio de su angustia, de su dolor, de su preocupación en el reposo en Dios, o que busque en otros lados, en el hombre o en el mundo. Es en Dios. Es en Dios, hermano. Es en Dios. Mire esto que hemos aprendido hoy. Usted sabe lo que es reposar creyendo que Dios tiene el control de las cosas. Usted sabe lo que es entender, bueno, Dios tiene control, tiene sus propósitos. Los propósitos de Dios conmigo no son malos, son buenos. Por eso yo creo que Él tiene el control, aunque vea lo que estoy viendo. Que usted diga, aunque no entienda yo lo que está pasando muy claramente, no me importa, porque Dios tiene el control. Y sus propósitos se cumplirán. Usted sabe lo que es la liberación de la angustia, hermano. Si es que el diablo es feliz que el pueblo de Dios viva angustiado. Pero usted sabe lo que es la liberación de esa opresión, que es esa cárcel de estar metido todo el tiempo en una pensadera de lo mismo. O de ese temor, de ese miedo. ¿Será o no será? ¿Será que vienes, me voy a volver vieja? Así dicen las personas. Ay, me voy a volver vieja. Me están pasando los años. Y uno dice, ¿su cuántos años tiene? 27. No.
La ansiedad. Usted sabe que hay gente que ha comenzado en la ansiedad y ha terminado en el suicidio, por favor. Dios me dijo, dile a mi pueblo que le he ofrecido el reposo, ya está. Tu reposo se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso te digo, ya está. Ya está tu reposo. ¿Se llama cómo? Has entrado en Él lo suficiente para reposar. Porque acuérdate que Dios es como diciéndonos hoy, yo no te voy a dar, te voy a empujar a que entres al reposo. Yo te abro la puerta para que entres al reposo. Pero eres tú mismo el que te tienes que obligar a ti mismo a entrar en ese reposo, a decidirte. Vamos a ver unos versículos bíblicos de lo del reposo muy rápidamente para que usted se dé cuenta lo clave que es el reposo con el alma. Salmo 116. Versículo número 7. Jehová guarda a los sencillos. A ese es el 6. Bueno, ya leámoslo. Estaba yo postrado y me salvó. ¿Cómo estaba esa persona? Vuelve, oh alma mía, versículo 7, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Dios le habla al alma, no. La misma persona le habla a su alma. ¿Sí? ¿Lo está mirando ahí? Dice, él mismo se habla a sí mismo. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. A usted les va a tocar un día irse para el... Porque si lo ven afuera hablando eso, de pronto dicen loco. Ahora sí lo remataron. Le va a tocar irse para el patio o para el cuarto y decir, mire, y mirarse al espejo. No, eso sí, no se vaya a golpear. Se mire, usted no tiene por qué andar así. Usted, el Dios es grande, el Dios eterno, el Dios verdadero. Alma mía, vuelve a tu reposo. Hablándose a sí mismo. Salmo 62. Salmo capítulo 62, versículo número 5. Alma mía, en Dios ¿qué? Solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿Se acuerda que les dije que había varios reposos? Que el diablo ofrece reposo, que el mundo ofrece reposo, que los hombres impíos ofrecen reposo. Pero Él se convence a sí mismo, alma mía, en Dios solamente. Si no buscan más reposos, ni en el mundo, ni en las distracciones, nada. En Dios solamente reposa. Mateo 11, 29. Mateo 11, 29. ¿Qué día hubo una mujer que dijo ahí, en otro lado, que lo que valía era la palabra rema? Claro que sí, pero la palabra rema necesita la palabra logos, o si no, no funciona. Instituto bíblico, para que usted sepa cuál es la palabra logos y cuál es la palabra rema. Mateo 11, 29. Dice así la palabra del Señor. Llevad mi yugo. ¿Sobre quién? Y aprended de mí, que soy ¿qué? Y hallaréis ¿qué?
Pero si usted no quiere llevar el yugo de Cristo, que te dice soporta, ora, confía en el Padre, confía en las promesas, es difícil. Si usted no quiere dejarse enseñar por Él, Él lo visita a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te dice dominio propio, templanza, oración, ayuno. No te dejes provocar. Es muy difícil hallar descanso para el alma. Yo se lo digo con amor, con cariño, con respeto. ¿Sabe qué es lo que usted más necesita ahorita y que yo necesito más ahorita? Descanso para el alma en el Señor. El resto se añade. Imagínese una persona que no tiene reposo en el Señor y le llegue $1 millón. ¿No se puede volver loco y morir de un infarto de pensar, uy, $1 millón, ¿dónde lo pongo? Debajo de la cama, debajo de no sé qué, en el zarzo, debajo del lavadero, debajo de esto, en la cocina, y de tanto angustiarse, ¡pum! Y preguntan, ¿y este señor de qué se murió? Pues lo único que sabemos es que le dio una plata, se angustió tanto y se murió. Porque no tenía el reposo para preguntarle al Señor, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Qué hago? ¿Cómo administro esto? Amén. Isaías capítulo 30. Ese versículo, ¿cómo lo ha dado Dios? Capítulo 30. En el versículo número 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. El reposo del alma es un estado de paz y tranquilidad que se encuentra en la confianza y en la dependencia de Dios. Se alcanza depositando la esperanza en Él, reconociendo su soberanía y aceptar su voluntad. Acepte la voluntad de Dios y tendrá la victoria. Ya para ir terminando, esta palabra dice que hubo personas a las que Dios les ofreció descanso y reposo para que fuesen salvos. Les ofreció quietud y confianza para que fueran fuertes y no quisieron. Pero si hay alguno que quiera en esta mañana aquí, siquiera uno que quiera el descanso y el reposo, que quiera la quietud y la confianza dada por Dios, que se ponga en pie. Yo le voy a leer la palabra, no la busque. Esto va a ser real. Mire, el diablo es tan tremendo que anoche en un sueño me soñé, pastora, con la camioneta la que tuvimos, la Land Rover. Íbamos por un camino destapado, lleno de trocha. Y yo me tenía que bajar a mirar y me decían, la camioneta no pasa, y la pastora, sí pasa. Tenaz hasta en los sueños. Yo decía, bendito sea el Señor, gloria a Dios, me ayude. Sí pasa la camioneta. Y entonces a mí me daba como susto, porque yo veía el barranco y la camioneta es pesada, y veía, sí pasa, decía ella. Y entonces alguien me decía en el sueño que le pongan la doble. Y yo me acordé, es cierto que esta camioneta tiene la doble sopa. Entonces yo, pastora, póngale la doble, que es así pasa. Y ya cuando llegué dije, pues yo me estoy soñando eso, ¿por qué me voy a angustiar en este sueño? Eso no es real. Pero no, sí era real ese sueño. Hoy usted sí va a pasar. Escuche. Mas pasaréis el Jordán. Cierre sus ojitos ahí. ¿Cuál es su Jordán? ¿Una situación familiar?
Un conflicto con su esposo, con su esposa, con sus hijos, su soledad, su temor a que la vida va pasando y no tiene nadie que le ama. ¿Cuál es su Jordán que le impide? ¿Cuál es? Yo no lo conozco. Soy su pastor, pero no conozco los Jordanes de muchos. ¿Cuál es? ¿Un mal hábito? ¿Un pecado oculto? Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. El Señor te dice hoy a través de esta palabra, porque hasta ahora no habéis entrado en el reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Pero eso es hasta ahora. Yo te hice un llamado, pueblo, y te dije: aquel que quiera recibir el descanso y el reposo, la quietud y la confianza, póngase en pie. Y lo hicieron. Ahora Dios te dice: si verdaderamente quieres entrar en mi reposo de hoy en adelante, porque te dice el Señor, te voy a exigir que guardes esta oportunidad. Te voy a vigilar que no la desperdicies. Porque entrar en mi reposo, te dice el Señor, es lo que te va a garantizar la salvación. Es lo que te va a garantizar tu descanso espiritual. Es lo que te va a garantizar mi protección para ti. Si tú entras en mi reposo, te dice Dios, entonces levantarás la confianza en mí y verás mi reino moviéndose a favor tuyo. Reflexiona el camino que llevas y toma este momento de reposo para reflexionar. Si tu alma aprende a reposar en mí, confiarás en mí. Si confías en mí, tu alma recibirá esa liberación de tu angustia, de tu opresión, de tu temor, de tu ansiedad. Tendrás tu paz interior, aún así no importan las pruebas o la situación difícil. Aprende, ven a mis obras, ven a mi servicio, ven a mis cultos, te dice el Señor, y ahí hallarás descanso. Acepta mi voluntad, te dice Dios, sabiendo que yo tomo y tengo el control de todas las cosas. Y así entenderás cuál es mi propósito y mi camino. Háblale a tu alma. Enséñale a tu alma que tiene que reposar en Dios. Dile a tu alma que tiene que aprender a confiar en Dios. Dile a tu alma que tiene que aprender a descansar en Dios. Usted que ya ha pensado, ¿cuál es ese Jordán? Si quiere hacerlo como un acto profético, dé un paso al frente y pase aquí al frente y diga: yo hoy paso este Jordán. Yo hoy paso este Jordán que me pedía entrar al reposo de Dios. Yo paso este Jordán. Este Jordán queda atrás, queda atrás, queda atrás. Porque entro en el reposo de Dios. Entro en el reposo de Dios. Entro, pasen al frente, los que más puedan, acomódense aquí, eso, del espacio, que yo entro, mi alma, profetízate, mi alma entra en el reposo. No te quedes callado, habla y dilo: mi alma, hoy entro con mi cuerpo, hoy entro con mi espíritu, hoy entro con mi alma en el reposo de Dios. Alguien que levante la voz y diga: en ese descanso espiritual.
que Dios tiene para mí. Yo creo que recibo esa protección divina. Hoy, dígalo así duro, hoy se levanta mi confianza en Dios. Hoy reflexiono que no le voy a dar más lugar a la desesperanza, a la angustia, al pesar, al luto. No le voy a dar más lugar. Hoy mi alma reposa, mi alma confía en Dios. Dile así: alma mía. Golpéate el pecho y dile: alma mía, alma mía, alma mía, confía en Dios, porque Él es tu refugio, Él es tu salvación, Él es tu esperanza. Dile así: alma mía, dile: alma mía, alma mía, alma mía, recibe liberación de la angustia, reposa en Dios. Alma mía, eres liberada, dile, de la opresión, eres liberada del temor, eres liberada de la ansiedad. Alma mía, recibe la paz de Jesús de Nazaret. Esa paz te mantiene en calma, en tranquilidad. Esa paz en medio de las pruebas me hace soportar esas pruebas. Dile: alma mía, hoy descansa, descansa en esta obra de Dios. Alma mía, hoy reconoce, dice, reconoce, alma mía, que Dios tiene el control. Alma mía, los propósitos de Dios son buenos para ti. Y aunque no entiendas muchas cosas, los propósitos de Dios son buenos para ti. Gracias, Señor. Pero no se vaya todavía. ¿Se acuerda el Salmo 23, tan hermoso? ¿Y qué decía? Que tu vara y tu callado, ¿qué? Me infundarán aliento. Y en la vara y el callado era la forma como el pastor tocaba a las ovejas. Él casi nunca las tocaba con su propia mano. El callado la usaba. Si una ovejita se iba a descarriar, él la volvía a alar y la volvía a meter. Y la vara la usaba para cuando venía el lobo, para cuando venía el devorador. El pastor levantaba la vara amenazando al devorador. Hoy yo quiero orar por ti y sobre ti. Es un momento muy especial del Espíritu de Dios. No temas que Dios te toque. No dejes ir este momento. Sí, porque no es un toque físico, no lo sé si toque físicamente a alguien, pero es un toque en el alma. Dios te ha dicho que te había visto, que estabas a punto de morir anímicamente, de morir espiritualmente, de morir en tu esperanza, de morir en tu anhelo, en tu deseo de ser victorioso o victoriosa. Pero Dios ha mandado esta palabra para decirte: aunque estés en el valle de la sombra de la muerte, de la confusión, de la desesperanza, Él te hace sentar hoy en descansar en pastos, en lugares de delicados pastos, y junto a estas aguas de reposo que se están moviendo hoy, te hará descansar. ¿Cuántos levantan su mano así y se atreven a decirle al Señor, no a mí, perdóname, mi Señor, porque siempre me afané? Repítalo: porque siempre me afané por entrar a la heredad, por tener la heredad, porque mi heredad estuviera asegurada. Pero nunca me afané por entrar en tu reposo. Perdóname, Señor, porque no había entendido la magnitud de que tu reposo lo habías entregado a través de tu Hijo, Jesús de Nazaret. Pero hoy decido dejar atrás todo, pasar este Jordán y entrar al reposo. A mi Jesús de Nazaret. A mi Señor Jesús de Nazaret. Amén. Como Él extiende su vara y su callado, el que necesite no sé qué respuesta de Dios.
Levántele ahí sus manos. El que necesite, yo no sé qué obra de Dios, levante sus manos. Hable ahí con el Señor. Dígale cuál es su anhelo. ¿Qué es lo que le haría reposar? Dile, Señor, tú me has dicho en tu palabra, me has dicho que tú me darás reposo de todos mis enemigos alrededor. Dame reposo, Señor, ahora de estos enemigos que se han levantado contra mí. Yo no sé si sea la ruina, si la escasez, si la enfermedad, si la soledad, si la angustia, si los problemas laborales, si los problemas conyugales. No lo sé. Si es la soledad que te aflige tanto, si es que te sientes derrotada, fracasada, pero Dios te dice hoy: pasaste ese Jordán y no debes sentirte ni derrotado, ni derrotada, ni fracasada, y yo te liberaré de todos tus enemigos alrededor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor. Dígale: Señor, yo recibo hoy esta bendición por haber entrado a tu reposo y a tu heredad. He pasado ese Jordán y habitaré seguro, y tú me darás reposo de todos mis enemigos alrededor. Lo he recibido y lo he creído en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Pasen a sus puestos, no nos podemos ir todavía porque tenemos hoy la Santa Cena. Por eso le dije: deje el afán. Si hay una persona que haya venido hoy por primera vez, que no haya recibido a Cristo en su corazón, que levante su mano. Si todos ya somos cristianos y hemos hecho la oración de fe, pero si usted trajo un invitado y que no ha hecho la oración de fe, que pase aquí al frente. Aleluya. Gracias, Señor.